Pues muy buenos días, Dulce María. Realmente para mí es un enorme orgullo estar contigo y por supuesto platicar con los oaxaqueños y todas las personas aquellas que nos escuchen en este programa bonito. ¿Y por dónde vamos a comenzar, licenciado? Pues mira, estamos aquí en el conjunto arquitectónico de Santo Domingo de Guzmán, en el atrio, y bueno, vamos a platicar algunas cosas que me parecen a mí muy interesantes en relación con la cuestión arquitectónica, histórica, artística de este conjunto monumental para la ciudad de Oaxaca y que es parte de lo que nosotros conocemos como patrimonio cultural de la humanidad en este centro histórico. Muy bien, entonces vamos a comenzar con nuestro recorrido. Yo creo que mira, vamos a iniciar esta charla en este lugar que a mí me parece muy interesante. Estamos en el atrio del templo, es una de las partes del conjunto arquitectónico. Tenemos el convento, que pues ahora se conoce como exconvento, la parte de la huerta y el templo. Son las partes integrantes de este conjunto arquitectónico monumental de Santo Domingo de Guzmán. Mira, fíjate que hay una cosa que es muy importante señalarla. Los atrios fueron algo muy significativo para estos conjuntos arquitectónicos y para las propias comunidades, porque el arquitecto Kobayashi nos habla de que es, además de un espacio físico en donde la gente concurre, se reúne, platica, comenta y tomaba decisiones, tiene un significado simbólico, que es la reivindicación. Así dice el arquitecto Kobayashi. ¿A qué se refiere esto de la reivindicación? Dice que cuando los españoles llegan, los soldados agreden a los nativos y estos huyen a las montañas, a las cañadas y se retiran de sus centros de comunidad. Y cuando llegan los frailes, los llaman, les dicen: nosotros no somos como aquellos, nosotros somos gente diferente, tenemos una idea diferente, tenemos un pensamiento diferente y vamos a hacer mucho por nosotros mismos. Y la gente empieza nuevamente a regresar y en estos sitios se reunían y aquí empezaron a enseñarse los oficios, empezaron a enseñar el español y muchas otras actividades, inclusive se reunían para tomar decisiones para la propia comunidad, de otro tipo que no fuera el religioso. De siempre entonces en cada comunidad el atrio es un lugar de concurrencia, un lugar que es muy significativo para todos los pobladores de la comunidad. Yo no creo que haya uno en alguna parte que no haya estado alguna vez en el atrio de su templo. Este conjunto arquitectónico se inicia su construcción, pues para 1550 se da la autorización y se dan 20 años para que este se construya, pero hubieron algunos problemas, algunos tropiezos que tuvieron los dominicos y se inicia realmente a partir de 1570 y se corre hasta 1666 cuando, digamos en términos generales, ya estaba concluido el conjunto arquitectónico, aunque en verdad este se sigue construyendo durante muchos años más, y bueno, y todavía hoy, en el siglo XXI, no deja de hacerse cosas importantes para darle esta magnificencia o conservar esta magnificencia de este edificio bonito. Bueno, pues la parte más sobresaliente, porque es a lo que primero llegamos, es al templo, ¿no? El templo tiene una portada, y en el centro de la portada tenemos nosotros dos imágenes fundamentales, una que es San Hipólito y la otra que es Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo de Guzmán tiene un pequeño templo en las manos, como simbolizando el recibir la comunidad católica dominica y con ello la responsabilidad de la evangelización de los nativos de esta tierra, de manos de Hipólito de Beccaria, que fue quien presidió el gran capítulo para que esto se desprendiera de la provincia de Santiago, porque los dominicos llegan a lo que es ahora el territorio mexicano, se crea la provincia de Santiago, después los que se vienen para lo que es ahora Oaxaca piden su separación y bueno, se autoriza y a partir de entonces la provincia de Antequera, Dominica de Antequera. Entonces, esto se simboliza en la parte central de la portada. Alrededor hay una serie de imágenes relacionadas precisamente con la cuestión de evangelización dominica, pero en la parte superior, en el remate de la portada, hay tres imágenes que a mí me parecen muy importantes y que se manejan prácticamente en todos los conjuntos arquitectónicos, que son las representaciones teologales de la fe, de la caridad y de la esperanza, como valores fundamentales del hombre para poder sobrevivir, para poder luchar, para poder encontrar siempre nuevos caminos, llegar a sus objetivos y seguir siempre trabajando en bien de sí y de la propia comunidad. Entonces, estos conjuntos no solamente
pueden o deben de verse desde el punto de vista de lo que es su arquitectura, sino también de la parte decorativa artística, de lo estético del lugar, y además de eso de las manifestaciones propias de carácter religioso, el mensaje religioso, pero sobre todo el aspecto simbólico que guardan, que conservan y que se propalan en este tipo de conjuntos religiosos en Oaxaca. Bien, seguimos conociendo la estructura, la arquitectura del Templo de Santo Domingo, y ya se ha unido a nuestro recorrido el señor Gerardo Blanco, el maestro Atanasio García Tapia, y también por aquí tenemos a otro acompañante. Pues fíjate que me interesaba mucho que viéramos esto, porque la verdad que esta es una parte del frente del Templo de Santo Domingo, que es una alegoría que definitivamente tiene un gran valor. Como ustedes pueden ver, encontramos allí a la Virgen del Rosario y a Santo Domingo de Guzmán hincado, descubierto del torso, la Virgen sobre un túmulo de flores, un libro abierto, un cráneo, y en la parte de arriba tenemos un angelito coronando a Santo Domingo. Y más arriba, en el remate de esta parte de la portada, tenemos el emblema dominico, que es una cruz florenzada, y a los lados unos perritos con teas encendidas en la trompa, y en la parte superior el emblema de María. Esto es muy importante que nosotros lo veamos, lo conozcamos, porque tiene un enorme simbolismo. Se dice que días antes de que Santo Domingo naciera, su mamá tuvo un sueño, y en ese sueño se encontraba en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, y lo único que veía eran puntos luminosos. En sueño se levanta, camina hacia esos puntos luminosos, y eran perros con teas encendidas en la trompa. Por supuesto, la señora no supo cuál era la explicación, el significado de este sueño, y al día siguiente visitó a su confesor en el convento de Calruega, que estaba a algunos kilómetros de distancia, y le pide una explicación, una interpretación a este sueño. Entonces aquel confesor le dice que esos puntos luminosos, esas luces, significaban que su hijo iba a ser la luz que viniera al mundo a disipar las tinieblas, y que esos seres, que eran perros, iban a ser los hombres que le ayudarían en su gran tarea, o sea, eran los siervos del Señor. De ahí lo de dominicanos, o sea, de Don Domini Señor, can canes perros, que son los siervos del Señor. Y luego tienen ustedes la cruz, esta cruz que también es parte del emblema dominico, que se dibuja en muchos lugares en blanco y negro. La saliente de cada una de las partes de la cruz no son más que flores de lis, porque estas se utilizaban mucho por la realeza para significar su presencia, la bondad, el interés, lo positivo de la realeza en relación con los súbditos europeos. Sí, yo creo que una de las edificaciones más hermosas de la ciudad, y que es visitada con mucha frecuencia no solamente por las personas de aquí de Oaxaca, sino también de México y del mundo entero, es este templo de Santo Domingo de Guzmán, que, como decíamos hace un momento, bueno, se inició su construcción en el año de 1570 y se concluye para 1666. Fíjate que este templo también, como decíamos, fue ocupado por los militares. En 1887, cuando llega don Eulogio Guílog a Oaxaca, el templo era ocupado por ellos. La nave principal, en donde estamos caminando, hacían sus actividades propias, naturales de los militares. El altar mayor era utilizado como cocina, las capillas laterales eran utilizadas como caballerizas, y la capilla de la Virgen del Rosario era utilizada como cárcel. Y cuando don Eulogio Vilo pues encuentra esto, y además ve la calidad de los acabados, la calidad artística, estética del lugar, interviene del presidente de la República para hacer su recuperación. Y lo logra, y se une con otros oaxaqueños prominentes de su tiempo, como don Andrés Portillo, como don Ángel Vasconcelos, y empiezan la promoción y la reconstrucción y restauración del templo, que se reconsagra el día 2 de noviembre del año de 1902. Y desde entonces se inicia un proceso muy largo, que hasta hoy continúa, porque cada vez que viene algún temblor
de los que son frecuentes en Oaxaca, pues sufre algún daño y se tiene necesariamente que hacer una intervención. Es muy interesante porque en el Sotocoro encontramos el árbol de la vida, así se le llama o así lo llaman, que no deja de ser más que el árbol genealógico de la familia de Santo Domingo de Guzmán. Y en el coro tenemos en la bóveda la representación de la familia espiritual de Santo Domingo, empezando por los integrantes de su orden, y a medida que suben hacia el centro del casquete de la bóveda, hay una transfiguración de estos mártires y solamente van presentándose cabezas o manos de estos personajes. Esto se dice que es este cambio, esta transfiguración que los propios dominicos experimentan a través de una actividad muy amplia, a través de la palabra y la propagación de la palabra de Dios, y que lógicamente se van haciendo seres más espirituales. En la parte del ábside del templo tenemos un retablo que fue construido hace muy poco tiempo, se consagró en 1959, con la participación de don Esteban Arroyo, que estaba aquí como prior de Santo Domingo de Guzmán, pero sobre todo con la participación de hombres como don Jesús García, que fue el que idea, diseña, ayudado en forma muy importante por don Emilio Burguet. Es un retablo que está de madera, cubierto por oro. Todos los elementos, todos los materiales, don Esteban Arroyo buscó todos los medios para que fuera ayudado para su construcción, y bueno, y está dedicado a Santo Domingo. Y también aparece la imagen de San Francisco. En todos los retablos, en todos los templos que tengan reminiscencia franciscano-dominica, siempre aparecen estos dos personajes, y rodeado también de algunos otros personajes importantes para la propia orden. Por ejemplo, a la altura y al mismo nivel de Santo Domingo de Guzmán tenemos a Santo Tomás de Aquino, que es uno de los sabios, de los padres de la Iglesia, y de los grandes sabios de la orden dominica, y también don Alberto Magno. Y en la parte de arriba la presencia de Santa Teresa de Jesús, Santa Inés de Montepulciano, y en la parte del remate del retablo, la presencia de la Virgen del Rosario. También tenemos a Pedro y a Pablo, con los dos más grandes evangelistas, y bueno, y algunos de los otros apóstoles. Hay una cosa que es interesante, se cambió el lugar del púlpito, porque generalmente el púlpito aparece del lado del Evangelio. Aquí está en el lado del presbiterio. Pero este es también un acabado de los mismos ebanistas oaxaqueños, hermosísimo, muy bello, de una gran calidad estética, y en su cuerpo tiene las imágenes de algunos también de los dominicos más importantes, de los más trascendentes, los que son más reconocidos para la orden dominica, como es San Vicente Ferrer, en la parte superior del tornaboz, y en la parte de abajo tienes a Raimundo de Peñafort y a San Jacinto de Polonia. La bóveda principal del templo está cubierta por una serie de pinturas en cuadro y en óvalos que representan la vida de la Virgen María, la vida de Jesús y algunos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, es una decoración riquísima en oro, en alto relieve, en estucado en el alto relieve, y que fue también dorada en su tiempo, y que, como decíamos hace un momento, fue realizada por don Francisco de Burgoa, que realmente para nosotros es una de las cosas más hermosas que tenemos en la ciudad de Oaxaca. Bueno, pues estamos llegando aquí a la capilla de la Virgen del Rosario en Santo Domingo, que indudablemente es una capilla de las más hermosas que existen, no solamente en Oaxaca, sino en la República entera y en muchas partes de Latinoamérica. Esta capilla está dedicada a la Virgen del Rosario, se encuentra en el altar mayor o principal del ábside del templo, y como ves es un retablo de tipo barroco, rico, digamos exuberante, que fue elaborado por don Emilio Burguet y por don Jesús García, porque primero se termina el retablo principal del templo, del ábside del templo, y enseguida se inicia la construcción, la elaboración del retablo de la Virgen del Rosario. Y en la parte de arriba tenemos una alegoría como la que se encuentra fuera del templo, en donde está la Virgen del Rosario, Santo Domingo de Guzmán hincado y Santa Catalina de Siena del lado derecho. Esta es una representación clásica dentro del mundo católico de los dominicos, y alrededor algunos cuadros, algunas pinturas al óleo que representan a los arcángeles. En la capilla está decorada y tiene un gran contraste con la nave principal. Mientras la nave principal está a base de dorado y blanco, muy austero, clásico, esta ya tiene un gran colorido.
Yo siento que porque habían pasado 70 años de cuando se concluye la parte de la nave principal y se inicia la construcción de la capilla. Aquí había una mayor participación del nativo, del mexicano, del mestizo, que tiene una idea más grande del color. Es decir, por ese contacto permanente que los hombres de este territorio tuvieron con la naturaleza. Ya ves que sus grandes palacios, sus templos, generalmente lo hicieron en la cima de las montañas y esto le permitía este contacto con la luz, con el viento, con el sol, con los árboles, con las flores, y todo esto lo recoge y lo lleva y lo plasma en la decoración de estos edificios. Entonces, de este lado tenemos la presentación de la Virgen María en este conjunto que conocemos de los misterios gozosos. Tenemos la presencia de María ante su prima Isabel, la presentación del arcángel San Gabriel cuando le anuncia a la Virgen María que va a ser madre, el nacimiento de Jesús, la presentación de Jesús en el templo y en la parte de arriba la presentación de Jesús ante los doctores. Este es el conjunto que conocemos nosotros en el Rosario como los misterios gozosos. Y de este lado tenemos los misterios dolorosos, en donde también tenemos a la Virgen Dolorosa, en el mero centro, o sea, la Piedad, y en la parte de abajo Jesús orando en el monte Sinaí, después tenemos Jesús en la columna, Jesús siendo coronado el rey de los judíos, Jesús camino del Calvario y su crucifixión. Y en la parte de la bóveda superior, en la parte de arriba, tenemos los misterios gloriosos, o sea, el momento glorioso de la asunción de Jesús a los cielos y de María a los cielos. Esto es lo que le da carácter, este es el mensaje, digamos, de carácter religioso de la capilla. Y como tú puedes ver, los personajes que están aquí representados también varía, así como el colorido varía, es decir, tiene un sentido diferente, también los rostros de estos personajes aquí puestos ya tienen los rasgos del mestizo. Ya no es el rasgo del puramente europeo, sino más bien los rasgos de los mestizos. Pero hay una cosa que para mí es fundamental y que es muy interesante y muy bonita, que esta capilla es una capilla de carácter histórico. Porque aquí, el día 2 de abril del año de 1833, son depositados los restos del patriota mexicano don Vicente Guerrero. Como tú sabes, Vicente Guerrero fue presidente de la República y con él quedaban el último vestigio del movimiento de independencia nacional que nunca abandonó y que inclusive luchó en la zona de las costas por Acapulco, y fue invitado por Francisco de Picaluga a comer con él en su barco, en su buque Colombo. Por supuesto era toda una trama, fue una traición, y cuando él se retiraba lo aprendieron, ya no lo dejó bajar Francisco de Picaluga y se lo llevó para lo que nosotros ahora conocemos como Playa de la Entrega. Ahí lo entrega a Antonio González, que era el comandante que iba con un cuerpo militar para traerlo hasta este lugar, en donde fue recluido en una de las celdas del convento de Santo Domingo de Guzmán, en donde se le aplica juicio sumario y donde es condenado a morir fusilado la mañana del 14 de febrero del año de 1831. Dicen que en el momento en que se para frente al pelotón, avanza unos pasos, se enfrenta a él y les dice: señores, yo soy mexicano y he dedicado mi vida a la lucha por la independencia y la libertad de México. Y por eso voy a morir, los perdono. Toma su lugar, recibe la descarga, el tiro de gracia y su cuerpo es llevado hasta el interior del templo de Cuilapan de Guerrero. Ahí se abrió una tumba, fue depositado el cuerpo y la gente se retira, así como las autoridades. Pero 2 años después, estando ya el gobernador Ramírez de Aguilar, convoca a las diferentes órdenes jesuitas, dominicos, agustinos, franciscanos, las autoridades municipales, para que le hicieran el gran homenaje póstumo y se trajeran sus restos hasta este lugar. Dicen que fue un cortejo enorme que salió de Cuilapan y cada 100 metros se detenía, se lanzaba un cañonazo y se rezaba un responso. De ahí fue llevado al templo de San Francisco, donde pasó la noche, luego a la catedral y luego se trajeron para acá. Esa tarde los dominicos lo esperaron en la puerta, lo llevaron al altar mayor y a las 8 de la noche
pasó a este lugar, a la capilla de la Virgen del Rosario, se cerraron las puertas y con esto una de las páginas más tristes de la historia de México, pero también la más gloriosa para los oaxaqueños por estar él con nosotros todavía, el recuerdo de este hombre en esta capilla. Por eso es histórico.